Muy buenos días. Hoy estamos como poquitos, ¿no? Falta una gran cantidad de gente. Tenemos, les decía yo esta mañana a las personas que están en servicio, a los que estamos aquí hoy ministrando, sirviendo, que tenemos casi unas 40 personas en el encuentro, 37 más o menos, imagínense, es harta gente, más los que se van a pasear. Eso se suma a todo eso, ¿no? Pero bueno, qué bendición que usted está acá. Salude por favor a la persona que está a su lado y dígale: buenos días, qué bueno que nos podemos ver acá esta mañana. Bueno, si usted ha estado siguiendo las enseñanzas en la iglesia, si usted ha estado atento, si ha venido estos domingos, ha descubierto que yo lo que he tratado de hacer hasta la fecha es tratar de responder cómo se inicia la vida cristiana o cuál es la experiencia de la vida cristiana. Ya le di los argumentos para responder esto, pero lo vuelvo a hacer por una sencilla razón, porque creo que usted necesita entender por qué estamos predicando lo que estamos predicando. A veces no sabemos cómo es este asunto, a veces como que no entendemos, y creo que hace parte de la enseñanza cristiana, hace parte de mi labor como pastor de la iglesia, enseñarte qué es ser cristiano, mostrarte cómo se inicia en la vida cristiana. Si tú hoy nos visitas por primera vez, excelente, porque hoy vas a tener una enseñanza que te va a ayudar a entender cómo funciona esto y cómo se inicia esto. Pero si tú ya llevas un tiempo en la iglesia, quizás necesites aclarar algunas dudas y entender los básicos, los fundamentos de qué es ser cristiano. Ahora, como hoy tengo los niños acá, voy a tratar de ser un poco más ilustrativo pensando en ellos. Así que vamos a hablar del tercer elemento de la vida, del inicio de la vida cristiana. Hablamos el primero, que se llama el nuevo nacimiento, aunque nosotros ese día o hace ya 2 domingos principalmente hablamos de cómo el poder de Dios transforma mi vida. Entonces es evidente que si tú eres cristiano, Dios ha hecho algo en tu vida. Y es como cuando de repente se mete usted en una cámara de esas en donde hacen cosas en las películas. Eso sucede mucho. Se mete algo en una cámara o en algo mágico, no sé qué, y de repente sale diferente. Bueno, eso sucede en la vida real, en el cristianismo. Dios obra en nuestros corazones y cambia nuestra vida. Y nosotros los cristianos creemos que nuestro Dios tiene poder. ¿Usted cree que Dios tiene poder? Y Él va a cambiar tu vida. Él ha cambiado nuestra vida. Pero lo segundo que mencionamos, y eso ya fue la semana pasada, hablamos de la fe. Y no solamente es que Dios ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestro ser interior, sino que nos ha dado la posibilidad de tener fe. Y yo soy enfático en esto: la fe no es algo que tú produces, la fe es algo que Dios produce en tu corazón. Ahora, como la experiencia cristiana es tan particular y única, a veces nosotros pensamos que yo fui el que fui a la iglesia, yo fui el que creyó, yo fui, pero resulta que no. ¿Quién lo hizo todo? Dios. Y yo mencionaba hace 8 días que tú estás sentado en este lugar porque Dios quiere que tú estés sentado en este lugar. Si Él no quisiera, tú no estarías acá sentado. Y eso es un reconocimiento que todos los creyentes tenemos que tener y que tú necesitas comprender, y es que Dios cambia nuestra vida, pero además nos permite creer en Él. Y eso nos debe llevar como una aplicación a adorarle y exaltarle a Él, porque el privilegio de poder adorarle, poder creer en Él, no lo tienen todas las personas. Y hoy vamos a hablar del tercer elemento, y ese sí ya es nuestra responsabilidad, y es el arrepentimiento. Por eso el título de la enseñanza es ese: arrepentimiento. Y quiero que pensemos precisamente en qué es eso de arrepentirse, qué significa, cómo es que la Biblia habla frente al arrepentimiento, porque tú y yo necesitamos arrepentirnos. Tú necesitas comprender por qué es tan importante y fundamental eso en tu vida y en la experiencia cristiana. Pero bueno, antes de avanzar quiero que cierres tus ojos y vamos a darle gracias a Dios
por ese tiempo y vamos a meternos y a sumergirnos en la palabra. Señor, gracias por el día de hoy. Gracias porque podemos adorarte, pudimos cantar a tu nombre, declarar que tú eres digno, que tú eres nuestro gozo, Señor, que tu presencia para nosotros es el cielo, y gracias por eso. Hoy nos gozamos en saber que tú estás en medio de nosotros, que tú te mueves en medio de nosotros. Gracias por eso. Ahora te suplicamos que nos hables en la enseñanza, que hables a nuestros corazones, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, vaya conmigo por favor al libro de Mateo en el capítulo 4. Mateo capítulo 4, y voy a leer el versículo 17, y ese va a ser el centro de toda nuestra enseñanza. Mateo capítulo 4, versículo 17, y dice la palabra de Dios: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de nuestro Señor Jesús, cuando Él comienza a su ministerio, básicamente es esto. Ahora, yo me atrevo a decir que no solamente fue al inicio de su ministerio, sino que se mantuvo durante todo su ministerio. Él estuvo constantemente llamando al arrepentimiento. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, la pregunta que quiero que empecemos a responder en este primer momento es: ¿y qué significa arrepentirse? ¿Qué es eso en realidad? Bueno, hay dos elementos que definen un arrepentimiento, o el arrepentimiento como lo ve la Biblia. Y el primero de esos elementos es un cambio de mentalidad. Un cambiar de pensar, una transformación que se da aquí en nuestras mentes. Dejar de pensar lo incorrecto para ahora pensar lo correcto. Dejar de pensar el mal para ahora pensar el bien. Es un cambio que se da donde, aquí, en tu mente. Recuerda que nosotros, muchas de las batallas que vamos a tener en nuestra vida espiritual se dan aquí, en la mente. Hay gente, antiguamente, ¿saben?, le echaban la culpa al cuerpo, le echaban la culpa a la carne. Decían: es que la carne, este cuerpo me tiene sujeto a, pero resulta que no. Tú tienes que entender que eso es un asunto que se da en nuestro espíritu y se manifiesta muchas veces en nuestra mente. Satanás está en una batalla por tu mente. Él está interesado en ganar tu mente, en que pienses erróneamente, en que tengas una cosmovisión no cristiana, en que creas la mentira en lugar de creer la verdad. Por lo tanto, arrepentirse, en primera instancia, es cambiar de mentalidad. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usaba para arrepentirse significaba cambiar de rumbo, cambiar de dirección, como devolverse. Y es lo que nosotros entendemos hoy día como dar un giro de 180 grados, ¿no? Entonces yo estoy aquí, voy por esta dirección, ahora voy para esta. Eso es arrepentirse. En el Antiguo Testamento, entonces, tú vas a encontrar en los profetas que les dicen: arrepiéntanse, cambien de dirección. Ahora, el Nuevo Testamento a nosotros nos permite profundizar en qué significa eso cuando tú entiendes que es un cambio de mentalidad. Nadie va a cambiar de dirección si no cambia primero de pensar. Tú, antes de que alguien cambie su dirección o la manera en que está actuando, necesitas ayudarle a entender por qué tiene que cambiar lo que está haciendo. ¿Y eso dónde se da? Aquí en la mente. Es un asunto de nuestras mentes, un asunto de lo que tú crees que es correcto, de lo que tú crees que no es correcto. ¿Y exactamente qué es lo que tenemos que cambiar de pensar? Tú tienes que cambiar la mentira por la verdad. Hay que reconocer que mucho de lo que hemos creído y hecho es producto de una mentira. Desde el comienzo, el pecado es una mentira. ¿Qué hizo Satanás en el huerto del Edén? ¿Recuerdas esa historia? Le dijo a Eva: con que Dios te dijo, él ya está colocando una sombra de duda. Y Eva le responde, y luego al final le dice Satanás: ciertamente no morirás, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol serán igual que Dios. La mentira en toda su máxima expresión. Eva decide pecar, y ¿qué es lo que decide hacer? Creer la mentira. Tú necesitas dejar de creer mentiras. Ahora, esto es mucho más sutil que el simple hecho de no dejarnos engañar en un negocio o en un asunto así. En realidad, tú tienes que entender que el pecado en sí mismo es una mentira.
No estoy hablando del pecado de la mentira, sino que el pecado en sí mismo es una mentira. Cuando las personas están pecando, están viviendo en una mentira. Y quiero que demos un ejemplo para entender eso. Cuando una persona se enfrasca en una relación, por ejemplo, de traición a su pareja, está creyendo la mentira que le dice que es más agradable y divertido y mucho más emocionante la nueva relación que tiene que la relación que Dios bendice, que es el matrimonio. Y esa persona empieza a creer esa mentira. Y cierto que hay sensaciones y que hay emociones que parecieran que hicieran real esa mentira, pero no es así. La mentira te lleva a decir que es mucho mejor la extraña que la esposa. La mentira te lleva a decir que tu vida como casado es, ay, qué aburrimiento, llevo tantos años de casado y ya perdí la emoción. En cambio, la mentira por el otro lado está diciendo, aquí es mucho mejor. Mire, fíjese cómo es la mentira, ¿no? En el hogar usted ve las peleas. Con el amante, pues yo no creo que se pelee mucho. Esa no pelea. Pues le conviene que el adúltero esté feliz, así que ella no le va a pelear. En cambio en la casa, como que todo es una pelea, porque llegó tarde, porque no hizo, porque no ayuda con la lavar la loza, mire que el baño está sucio, mire que los niños, si usted no va, mire que su hijo, y la mentira te dice, esto es una tortura, mientras que por el otro lado está como que la felicidad. Todo pecado es una mentira. Te lleva a negar la realidad. La realidad, lo correcto que Dios ha dicho para nosotros, en el ejemplo que estoy dando, es que el matrimonio, a pesar de sus dificultades, es lo que Dios bendice. Pero la mentira te coloca en la perspectiva de que todo es mejor. Volviendo a otro ejemplo para que sea más claro, la mentira es una mentira. ¿Cómo le digo? Pues sí, es una mentira. Fíjate, la mentira te lleva a negar la realidad de que es mejor decir la verdad, a pesar de que traiga consecuencias. Es mucho mejor decir la verdad. ¿Qué pasa por la mente de un niño cuando quiere decir una mentira? Piensa un momentico, bueno, ustedes todos hemos dicho mentiras. ¿Qué pasa por nuestras mentes? Lo que pasa por nuestra mente es que es mucho mejor decir la mentira, porque la verdad nos va a traer problemas. Y entonces resultamos creyendo una mentira y diciendo mentiras. Y así pasa con absolutamente todo. El que roba cree que es mejor robar y obtener rápido la gratificación del dinero o de aquello que se está robando, que trabajar con esfuerzo, que es la realidad. No, eso, mire, eso es esfuerzo. Y así todos. Tú necesitas, cuando estamos hablando de arrepentimiento, necesitas precisamente cambiar esa manera de pensar. Por ejemplo, con la mentira. Es mucho mejor decir la verdad a pesar de que trae consecuencias, pero finalmente es mucho mejor. La mentira te dice, evites el problema. Ay, no le diga a su mamá porque su mamá se va a poner más brava. Ay, es mejor que ella esté en paz y no ve que está enfermita. Mejor dígale la mentira. Eso es lo que dice el pecado. Nosotros necesitamos cambiar esa forma de pensar. ¿Lo estás comprendiendo? Y el pecado es muy engañoso. Aún en la iglesia, nosotros podemos inclusive usar pasajes de la Biblia, versículos de la Biblia, para justificar nuestro pecado y vivir en una mentira. Mira, hay gente que cree que es mejor estar en la iglesia sirviendo, como lo estoy yo en este momento predicando, aunque su hogar está patas arriba, su casa está vuelta a nada, sus hijos en desobediencia, su esposa aburrida, pero él dice, mientras yo sirva a Dios, todo va a estar bien. Eso es una mentira. Eso es pecado. La hipocresía, eso es pecado. Pero esta persona utiliza y dice, Señor, tú sabes que yo te sirvo, así que Señor, ayúdame. Él está creyendo una mentira, y en lugar de arrepentirse e ir a arreglar el asunto allá en su casa y corregirlo, sigue viviendo en la mentira, en el pecado. Tengo que preguntarte entonces en este punto, ¿qué mentiras crees tú?
He dado algunos ejemplos como para que tú puedas hacer una pequeña reflexión. Quizás no te aplique el del adulterio, y espero que ninguno le aplique ese ejemplo, pero quizás el de la mentira sí. Y estamos creyendo la mentira del pecado que nos dice que es mejor mentir y no decir la verdad. Y quizás tú estás cargando sobre tus espaldas una mentira de años. Años y años. La sostienes. Es más, ya eso ni mentira se volvió sino verdad. Bien dice el dicho, ¿no? Una mentira cuando se repite muchas veces tiene la tendencia a convertirse en... Y usted ya se creyó eso. Pero déjeme decirle la verdad. La mentira siempre será mentira, aunque lleve 500 años diciéndose. Siempre será mentira. ¿Qué estás creyendo? ¿Qué mentira estás creyendo? Arrepentirse, entonces en primera instancia es un cambio de mentalidad, un cambio de lo que yo creo, un cambio de mente. Pero ¿será que se queda en esto el arrepentimiento nada más? ¿Será que es suficiente? Para arrepentirse solamente basta entonces con estar de acuerdo en que algo es malo y cambiar de pensar. ¿Será que eso es suficiente? Pues déjeme decirle que no. Hay un ingrediente adicional al arrepentimiento. Primero, cambiar la mentalidad. Ahora, cuando yo digo primero, no estoy estableciendo que ese es el primer paso y luego el segundo, sino que esos son los dos ingredientes. Describo este primero porque es el que más normalmente tenemos. El segundo es el dolor. Tiene que haber dolor por el pecado. Nadie se arrepiente a menos de que tenga dolor del pecado. Y si alguien se arrepiente sin tener dolor, ese arrepentimiento no es verdadero. Ese arrepentimiento, podemos dudar de eso que está pasando. Mira, y te voy a explicar un poco eso. Una persona puede cambiar su manera de pensar. Si yo preguntara e hiciera una encuesta esta mañana en este punto, ¿ustedes estarían de acuerdo conmigo en que mentir está mal? ¿Cierto que sí? Mentir está mal, eso es pecado. Sí. El 9º mandamiento dice: no dirás falso testimonio, no mentiremos. Bueno, mentir está mal. Pero en la práctica es otro asunto. Porque tú puedes estar de acuerdo intelectualmente conmigo en que mentir está mal, pero otro asunto es cuando tú decides decir una mentira a sabiendas de que está mal. Eso es muy diferente. Y sobre todo, ¿qué es lo que sucede en tu corazón cuando haces algo que sabes directamente que está mal? ¿Qué sucede? Y creo que aquí es una de las cosas importantes que tenemos que comprender esta mañana, que tú tienes que entender esta mañana. Y es que tiene que haber un dolor por el pecado. No solamente en que estés de acuerdo en que esto está mal o que esto está bien, en que la mentira o etcétera, cualquier cosa que le coloques, colócale el nombre que quieras, sino que tiene que haber un dolor por el pecado. ¿Y qué clase de dolor tiene que haber por el pecado? Primero tú tienes que reconocer que el dolor es un atentado directo contra Dios. Vamos a leer el Salmo 51, voy a leer los versículos del 1 hasta el 4. Y vamos a entender un poco esto que acabo de mencionar. El pecado es un atentado directo contra Dios. El Salmo 51, el contexto del Salmo 51, esa es una oración de arrepentimiento. El rey David ha cometido adulterio, se metió con la esposa de uno de sus generales, de uno de sus soldados más importantes, y no le bastó haberse metido con ella, sino que la señora, como quedó embarazada, dijo: toca mirar cómo lo engaño para que ese hijo sea de él. Y al ver que no se pudo, entonces tocó matarlo, porque a rey muerto, rey puesto, y entonces si es viuda, pues ya está conmigo y ya no hay problema y el niño será bien recibido. Y usted conoce la historia. ¿Qué hizo el rey David? Hizo por ahí una triquiñuela, lo puso en una situación riesgosa y finalmente Urías muere. Luego viene el profeta Natán, sí, a corregirlo, a mostrarlo, a colocarlo
a llevarlo al arrepentimiento y le coloca en una ilustración que él puede entender. Y entonces cuando David entiende lo que pasa, escribe este salmo y mire lo que dice el versículo 1. Voy a leer hasta el 4. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Pensemos un poco en lo que David está diciendo. Ya recordamos la historia. Y el pecado de David, ¿a quién afectó inicialmente? En primera instancia, el directamente implicado se llama Urías, el cachón y además muerto. Afectado totalmente, ¿cierto? Pero también es afectada Betsabé. Pero su familia, piensen en las familias. La familia de Urías, que se entera, murió y después se entera que el rey, imagínense el escándalo. Imagínense lo que pensaría esa familia de Urías. Ahora, piensen en la familia de Betsabé. ¿Sabe usted que hay dos consejeros? Uno que tiene el rey David, que cuando Absalón viene a tomar el trono, uno de ellos le dice a Absalón: es momento de ir y matar a su padre, al rey. Deme unos soldados y yo voy y lo mato. Está huyendo, vamos. Y Absalón le pregunta a otro, y entonces el otro dice: no, su papá es un guerrero, esperemos más bien, llame a todos los soldados y vamos con todo el ejército. ¿Sabe quién fue el que dijo que había que ir rápido? Era el abuelo o el suegro de Betsabé. Así que ese suegro de Betsabé tenía entre ceja y ceja al rey David por lo que había hecho. Mira cómo afecta un pecado. ¿Cómo afecta? También afectó la nación. Afectó la misma familia del rey David. Pero casi nunca nosotros pensamos que mis pecados, que nuestros pecados afecten ¿a quién? A Dios. Ahora, yo quiero hacer una claridad. Déjeme decirle, no quiere decir que cuando usted peca usted le hace daño a Dios. No quiere decir que cuando usted peca le está lastimando o produciendo una cosa ya o quitándole algo a su santidad. No, de ninguna manera. Tú tienes que entender lo que estoy diciendo de la siguiente forma. El pecado es un atentado directo contra la perfección y santidad de Dios. Hay un ser en este universo que es perfecto. Hay un ser en este universo que es santo. Hay un ser en este universo que no tolera el pecado. Él no lo puede ver. Pero aún así seguimos tú y yo aquí. Y en ese sentido es que nuestro pecado agrede la santidad de Dios, agrede la perfección de Dios, no porque le quite algo a Él en sí mismo, sino porque se convierte en algo insoportable. Piense, como para que sea más comprensible esto, piense de la siguiente forma. Imagínese su casa, imagínese una cucaracha. O bueno, imagínese ratones. Imagínese cucarachas y ratones. Su casa, cucarachas y ratones. ¿Qué haría usted en su casa? ¿Las aguanta o no? ¿Qué hay que hacer con una cucaracha? Hay que acabar con eso, ¿cierto? ¿Y con un ratón? ¿O consentirlos? ¿Qué hacemos? Bueno, y quiero que entiendas esto. Permitir en nuestra casa, en tu casa, que haya una cucaracha o un ratón es una ofensa contra ti, no porque el animal te quite algo, simplemente porque nosotros no podemos vivir con una plaga de esas, no debiéramos. Ahora hay gente que vive con eso, no hablemos de ahí. Pero tú lo logras comprender, el simple hecho que eso genera repulsión. Aquí yo dije ratones y algunos hacen como que
porque genera, bueno, el pecado es un atentado contra Dios y por eso el rey David dice, solo contra ti he pecado, contra ti. Pero uno piensa, David se metió fue con la mujer de Urías, no con la mujer de Dios. David mató fue a Urías, no mató a Dios. Y entonces, ¿por qué David dice eso? Porque él entiende que en realidad cada pecado afecta directamente la santidad y perfección de Dios. Y tendríamos que pensar y preguntarte en este punto, ¿tú entiendes que tu pecado afecta a Dios? Ya sabes en qué sentido lo afecta, ¿no? No es que le quite algo, no. Pero es una ofensa. Totalmente una ofensa contra Él. ¿Tú entiendes eso? Y mira, si tú logras entender eso, ya entiendes por qué no debieras decir una mentira. ¿Por qué? Porque la mentira no solamente es que le mentí a mi mamá y traicioné a mi mamá. No traicionaste solamente a tu mamá. En realidad traicionaste primeramente a Dios. Lo agrediste primeramente a Él. Pero nuestra mentalidad superficial nos lleva solamente a pensar en lo que tenemos al frente. David sabe que ha dañado a Urías, David sabe que ha dañado a la familia de Betsabé, David sabe que ha cometido un pecado tremendo contra su propia familia, pero él sabe que el primer afectado directamente es ¿quién? Dios. Ahora, y más todavía tú que eres cristiano, tú que eres un hijo de Dios, todavía más para ti es este llamado. Porque si los que no son creyentes afectan y agreden a Dios con sus pecados, con su maldad, ¿cuánto más aquel que se dice hijo de Dios? ¿Cuánto más? Y entonces, ¿te duele decir una mentira o no te duele? Y la pregunta es, ¿qué es lo que te duele? La segunda cosa con respecto al dolor del pecado tiene que ver con lo que el pecado produce en nosotros, y a nosotros el pecado sí que nos quita. El día viernes, hablando con un grupo de personas en una reunión que tengo virtual con ellos, les hacía caer en cuenta frente a una historia que muestra claramente cómo el pecado afecta. Y es la historia de Acán. Entonces, Acán está Israel conquistando la tierra prometida y Jericó, llega a Jericó y hay un mandato de Dios. Toda la ciudad debe ser consagrada o dedicada al anatema, es decir, todo se debe quemar, punto. No debe quedar nada con vida, ni animal, ni persona, absolutamente nada. No van a tomar ustedes nada para como botín, como premio, como recompensa. Esa era la orden. Y el pueblo entra a conquistar y de repente un hombre ve un lingote de oro. Imagínense un lingote de oro. No sé cuánto pesará un lingote de oro, pero es oro. Y si hoy es valioso, imagínense hace tantos años. Eso era mucho más valioso. Y además vio un manto babilónico y le pareció hermoso y otras monedas y otras cositas por allá y dijo, no hombre, ¿qué se va a desperdiciar eso? ¿Qué vamos a dejar por perder estas cosas? Y uno con necesidad. Y decidió ir en contra de lo que Dios había dicho. Él pensó, pues ¿qué le quita a Dios un lingote de oro? ¿Será que le afecta mucho? Yo creo que él habrá pensado eso y lo cogió y lo guardó. Y mira cómo las consecuencias del pecado afectan todo. Luego al siguiente día, bueno, la siguiente semana, la siguiente guerra, el pueblo va a ir a derrotar ya no una ciudad grande, sino un pequeño pueblo que se llama Ai. Y ahora la historia es terrible. Con Jericó los muros cayeron cuando ellos pegaron un grito. Y ahora con Ai perdieron. Y la pregunta es, ¿y por qué? Pecado, había pecado. Así que el pecado de Acán afectó no solamente a Acán, sino afectó ¿a quién? A la nación. Y murieron 30 inocentes, dice ahí, 30, 40 inocentes. Un grupo de personas murió. Pero no se queda ahí la historia, es más terrible y más profunda en lo siguiente. Mira, cuando Josué llama a Acán,
arregla, le dice: confiesa, ¿qué has hecho? Y Acán le dice: allá en la tienda, vayan y escarben y van a encontrar el lingote, el manto, etcétera, tráiganlo. Y lo trajeron. Y colocaron a Acán junto con sus hijos, con sus animales, con todo lo que él tenía, y los apedrearon. El pecado de Acán, porque es que él no fue con el hijo: venga hijo, cójame, lleva el lingote y ya ahí lo escondemos los dos. Bueno, no le dijo a la esposa: mi amor, mira lo que me traje, venga, ¿te parece? Hagámoslo los dos. No, él fue y escondió su cosa allá. ¿Y quiénes pagaron las consecuencias del pecado de Acán? Su familia. Mire, la nación se vio afectada, pero su familia también. Y tú debes arrepentirte, porque cada pecado que cometes va a traer dolor a tu familia, dolor a tu vida, va a traer dolor y tragedia en la circunstancia que tú vives. Y estoy seguro que más de uno de los que está aquí esta mañana puede decir a eso: es verdad. Porque ha pecado, ha tomado pésimas decisiones y se ha dado cuenta que el pecado sí duele. Eso no es que usted se paga y sale fácil. No, el pecado trae consecuencias terribles, dolorosas, y a veces de mucho, mucho, mucho tiempo. Y entonces el arrepentimiento tiene dos ingredientes que son fundamentales: un cambio en la manera en que yo pienso y un entendimiento del dolor que esto causa en Dios y el dolor que le puedo causar a las demás personas. Escúcheme. Esposa, si tú decides faltar, dañar, pecar, no te vas a afectar tú sola, también vas a afectar tu hogar. Joven, los muchachos, los niños que están aquí esta mañana, si ustedes deciden pecar, ustedes van a hacer sufrir a sus papás. Y yo estoy seguro que si le pregunto hoy: ¿tú quieres que tus papás sufran? Van a decir: no, mis papás no. Pero cada vez que tú haces algo pecaminoso, ¿quién va a sufrir? Tus papás. Mire, yo veo aquí a muchas de mis hermanas sufriendo por sus hijos, por los pecados y errores de sus hijos. Y uno dice: ay, Dios mío, no, dejaran de ser tan mamás, como que se les quitaran los sentimientos. No, eso es imposible. Van a sufrir siempre. Y ese entendimiento de que mi pecado hace sufrir a mi papá o a mi mamá o a mis cercanos, te debe llevar a comprender que tu pecado afecta directamente a Dios, lo agrede. Eso es un arrepentimiento, que tú cambias tu manera de pensar porque entiendes el dolor que causa el pecado. Entiendes que eso trae consecuencias. Ahora, ¿por qué tenemos que arrepentirnos? Te voy a dar 3 razones para que te arrepientas. La primera: porque el final ha comenzado. Mira lo que dice el versículo central de la enseñanza esta mañana. Dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento que hace el Señor Jesús, está vinculado a una realidad. El reino de los cielos ya no está lejos, sino que ahora está cerca. El advenimiento de nuestro Señor Jesús es el comienzo de la consumación de los tiempos. En ese momento, hace 2000 años, la cuenta regresiva empezó a caminar. Ahora estamos contando no lo mucho que queda, lo poco, porque cada vez estamos más cerca del final. Cuando Él vino, ya empezó la cuenta regresiva. Por eso es tiempo de arrepentirse. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya son los tiempos finales. No habrán 5,000, 100,000 millones de años. No, esto se va a acabar pronto. Por eso, arrepiéntete. Y es una orden que da el Señor Jesús. Él no está diciéndoles si quieren, es una orden: arrepiéntase, porque el tiempo ya está terminando. Pablo le dice a algunos de sus discípulos:
Debemos vivir como de día, aunque la noche, estamos en la noche, dice ya está avanzada y el amanecer se acerca. Así que vistámonos de luz, porque Él entiende, ya está a las puertas la venida de nuestro Señor Jesús. Esa gente del primer siglo vivía pensando, ya pronto va a regresar, pronto va a regresar. Y estamos así. Se acaba el tiempo. Arrepiéntete. Ese solo entendimiento ya debe llevarte a ti a decir, yo tengo que arrepentirme, no puedo seguir viviendo, no puedo seguir caminando de la manera en que lo estoy haciendo, no puedo seguir viviendo en una mentira, no puedo seguir negando la realidad, no puedo, porque el tiempo se está acabando. Y se acaba porque Él vendrá, pero se acaba porque tú no tienes la eternidad, tú no vives eternamente. Nosotros nos enfermamos y empezamos a padecer. Nos enfermamos y de repente la salud se nos va acabando. Uno no quisiera ir al médico para que no le dé malas noticias, pero va al médico y de repente le dice, tiene tal enfermedad, tiene tal enfermedad, tiene tal enfermedad, y uno ya empieza a entender, es que eso se va a acabar. Sí, ya todo se va a acabar. Arrepiéntete. Esa es la primera razón. Y la segunda razón para que tú te arrepientas es porque tú tienes que vivir en la luz. Hermano, nosotros nos preocupamos mucho porque no nos engañen, porque no nos metan los dedos a la boca en los negocios. Si usted va a hacer algo, a comprar algo, usted se asegura de que no le vayan a engañar, de que el producto que usted compró sea el que le dicen y pide garantía. Usted no quiere que nadie lo venga a tratar como un niño inocente, sino que usted dice, yo tengo que usar mi mente. Aquí en Colombia decimos, nosotros somos abejas, así que no nos dejamos engañar. Bueno, una de las cosas para no dejarse engañar es arrepiéntete, vive en la verdad, no vivas en la mentira del pecado, no andes en eso, arrepiéntete. Como yo sé que aquí tengo gente que lleva mucho tiempo en las cosas de Dios, tú también debes arrepentirte, querido hermano, y esa es la tercera razón. Porque hay un peligro en nosotros y es que el corazón se endurezca. Ya te mencioné que el engaño del pecado nos hace creer que lo malo es bueno. Y entonces empezamos a andar en esa supuesta realidad. Y entonces pecamos, pero ya no hay ningún remordimiento. Pecamos y como que ya no pasara nada. Mi esposa siempre dice algo y creo que eso es sabio lo que ella dice. Una vez que una persona ya pasó la raya que no debía pasar, le va a ser más fácil cruzarla la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta vez. ¿Por qué? Porque ya pasó la primera. Y como ya pasó la primera, ya sabe, y entonces su mente y su corazón empezará poco a poco a acallar la conciencia. Por eso tú tienes que tener cuidado, y vuelvo a este ejemplo, con la mentira. Hermano, no sea mentiroso. ¿Por qué no sea mentiroso? Porque entre más mentiras digas, más vas a endurecer tu corazón y luego no te vas a dar cuenta cuando de una mentira pasarás a otra cosa. Por eso necesitas arrepentirte. Arrepiéntete. Mira, los que están esclavos de las drogas no empezaron en ese momento, en el primer momento, consumiendo todas las drogas que querían. No, empezaron con un cigarrillo. Eso no es un vicio. El alcohólico igual. Empezó tomándose una media cerveza, los cunchos que dejaban ahí los familiares. Pero ya una vez que tomó esa primer cosa, que hizo esa primer pequeñita, ya le queda más fácil a la siguiente no tomarse un cuncho, sino tomarse media. Y ya después, como dice la Biblia, que no nos emborrachemos, pues entonces tomemos 2, 3, 4, 5, 6, 20, 50, 100. Y ya perdió toda su conciencia. Y es increíble que haya cristianos que parece que no les da nada decir una mentira. Es increíble que haya cristianos que no tengan ningún problema con los arranques de ira.
Es increíble que haya un cristiano, una persona que diga yo nací de nuevo y yo creo en Jesús, que de repente tenga un arranque de ira y le golpee a la mujer y la deje lastimada. ¿Sabes qué ha pasado? Que poco a poco ha permitido que su corazón se endurezca. Él no le pegó ese día porque llegó loco y no. Eso fue porque un día empezó tratándola mal, no dándole la honra que correspondía. Y va avanzando y luego va creciendo. Un día la apretó aquí y ya el siguiente le apretó más duro, la siguiente la empujó y la siguiente la golpeó. Así es que empieza. Ese drogadicto empezó con un cigarrillo, después probó por allá un poquito de marihuana, después ya no es marihuana sino ahora el bazuco, y después ahora está metiendo todo lo que le pongan encima, se lo mete. Toca esconder hasta la harina y la sal porque si no. Y el pecado es eso. Y tú tienes que arrepentirte, y eso es algo que tenemos que hacer día tras día, revisar por cómo estoy viviendo, qué estoy haciendo, qué estoy pensando, porque si no mi corazón se va a endurecer. Y bien dice el apóstol Pablo que el engaño del pecado no los tome a ustedes, porque el pecado nos engaña. Y a veces tenemos conductas pecaminosas en nuestra vida de larga data, que no nos hemos arrepentido y ya parecemos más a veces impíos que cristianos. Entonces, mi querido hermano, ser cristiano es que Dios cambie tu corazón. Eso solo lo hace Él. Bien dice la Biblia, somos nacidos de Él, no es de voluntad humana, Él. Luego, Él produce en nosotros fe. Podemos creer en Él. Pero tú tienes que empezar a arrepentirte, porque ahora que tienes fe, ya tienes los elementos, y que ha sido cambiado tu corazón, ya tienes los elementos para poder avanzar y pelear en contra del pecado, pelear en contra de la mentira. Pero tienes que arrepentirte, hermano. Si tú nos visitas hoy por primera vez, estás llamado a arrepentirte. Y ese versículo que leímos en Mateo capítulo 4, dice, y desde entonces Él comenzó a predicar y les decía, predicar. El mensaje central del evangelio es ese: arrepiéntanse porque hay un Dios que va a pedir cuentas. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. No es algo que tú puedas escoger o no. Bueno, sí lo puedes escoger. Pero lo que quiero decir es que es una orden que Dios está dando. Él te está diciendo, arrepiéntete. Y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se rindan ante Él, que cambien su vida. Yo no sé tú qué tendrás que cambiar, pero lo que sea, hazlo, arrepiéntete. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Padre Celestial. Hoy aquí, Señor, nos arrepentimos. Tanto engaño, tanta falsedad. Creemos que estamos en la luz, pero andamos muchas veces engañados, completamente dominados y controlados por el pecado. Tanto es que ni siquiera nos duele una mentira, ni siquiera nos duele una mala palabra. Perdónanos. Te lo suplico, perdónanos, Señor, por favor, perdónanos. Y ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos. Ayúdanos a entender la magnitud de nuestros pecados, cómo te afectan a ti. Ayúdanos a entender la magnitud de nuestros pecados en cuanto a los seres que amamos, cómo los afectan. Y que podamos cambiar el rumbo, la dirección. Por favor, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos, ayúdanos. Y tómese usted unos segundos y arrepiéntase. Usted sabe de qué debe arrepentirse. Más que nadie, usted conoce las cosas que hay en su corazón y por las cuales debe arrepentirse.
hágalo. Hágalo. Hágalo en este momento. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Amén.